Mama, están todas las campañas en nuestro país y en el mundo en marcha, con incluso mamografías gratuitas en clínicas. Es el momento en que si te demoraste, se te pasó, te olvidaste. Bueno, la diferencia justamente entre la vida y la muerte es el control temprano. Entonces, es ya, es ahora. Aprovechar, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos a ir con varios temas. El primero, y que veníamos esperando hacía días ya, tiene que ver con números. Los números que prometía el Ministerio del Interior. Vamos a escuchar, vinculados por supuesto a delitos y delincuencia, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía el propio ministro y cómo también es cuestionado desde la oposición. Mirá. En los primeros 9 meses de este año cayeron todos los delitos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Pero en los últimos 3 meses sí hubo un aumento de denuncias de violencia doméstica y de homicidios. Son 3 delitos más que en el año 2020, en el trimestre. Son 21 delitos menos que en el 2019. Entre julio y septiembre hubo 3.8% más homicidios que en el mismo periodo del año pasado y 20% menos respecto al periodo de 2019. Las denuncias por violencia doméstica aumentaron 6.2% en comparación con el trimestre 2020 y algo más de 4% respecto al trimestre 2019. Los hurtos se mantuvieron casi igual y cayeron las denuncias de rapiñas y abigeato. Nuestros números son oficiales. Son producto del observatorio que hace muchos años viene trabajando en la misma metodología, con el mismo sistema y con la misma gente. Entre enero y septiembre de este año, el Ministerio del Interior registró una disminución de todos los delitos en comparación con el periodo 2020 y el de 2019. Los homicidios cayeron casi 17% en comparación con el año pasado y 22% en relación a 2019. Los hurtos cayeron 6.5% y las rapiñas 17.4% en relación a los primeros 9 meses del año pasado. Y ambos delitos cayeron en el entorno de 20% respecto al periodo de 2019. Las denuncias por violencia doméstica cayeron 5.8% en comparación con el periodo de enero-septiembre de 2020 y 5.5% en relación al periodo de 2019. El delito de abigeato fue el que más cayó, 41% en comparación con enero-septiembre de 2020 y 29% respecto a los 9 meses de 2019. No ser ni exitista ni negacionista, hay que ser realista. Creo que realmente es muy equivocado pensar que la pandemia no ha tenido incidencia. Por lo tanto, comparemos prepandemia con pospandemia. Y eso lo vamos a ver, ojalá, hacia fin de año. Bueno, acá me parece que hay una lectura sobre la que habrá consenso, imagino, y son buenos los datos, son buenos los números, pensando en el periodo completo que se compara. Y hay otra menos buena, y es este aumento de determinados delitos, y qué delitos además, de los últimos 3 meses. ¿Era esperable que la oposición respondiera a estos números presentados de esta manera, Pepe? Bueno, hay varias lecturas, como bien decís. Una de ellas tiene que ver con lo más importante, que es el afianzamiento de una tendencia a la baja, algo que veníamos manejando desde hace ya un tiempo y todos nos preguntábamos, bueno, capaz que es demasiado pronto tener un dato firme ahora y habrá que esperar la evolución de esos números. Esa evolución parece ser interesante en cuanto a la tendencia a la baja y eso creo que por todos, acá en Ruanda, en Costa Rica y en cualquier lado, la tendencia a la baja de los delitos es una buena noticia. El tema es que se suele politizar todo y hasta las buenas noticias se politizan. Y bueno, si algo tenemos que hablar de politización es lo ocurrido el fin de semana. Al margen de eso, me parece que no podemos evitar hablar del tema de la pandemia porque sí tiene un impacto relevante en la vida de todos nosotros. Quizás demasiado pronto todavía para percibirlo, pero puede ser de alguna manera manejado como un dato a tener muy en cuenta, especialmente cuando finalice este 2020. ¿Y solo desde la perspectiva de la movilidad o tal vez del comportamiento psíquico, emocional? Esa es la clave.
Esa es la clave. Mira, ayer hablé con una gente que trabaja desde el punto de vista sociológico y psicológico de la pandemia, recolectando datos, sistematizando información. Los 4 especialistas... muchísimo a todos, más o menos a todos, ¿no? A nivel de niños, niñas y adolescentes, para hablar de un grupo vulnerable, el mayor registro de recurrir a especialistas fueron salud mental, oftalmólogos, dentistas y nutricionistas. Y yo, mientras pensaba eso, hacía un recuento con mis hijos y digo, entra. Sí. Y sí, es así. Efectivamente, la pandemia impactó fuertemente, todavía lo tenemos que ver porque está transcurriendo. Exacto. Y tenemos que ver la perspectiva final. El otro tema por el cual es bueno este número es porque es creíble, porque viene de un observatorio que tiene años de funcionamiento y, al igual que las encuestas, no podemos creer en ellas si nos da bien y descreer si nos da mal. El tema es que, insisto, cuando todo se politiza suele haber una mirada diferente. Por otra parte, me parece que en el tema seguridad hasta la propia oposición debería recordar algo. Vos estabas de licencia, pero la última vez que Jaime Clara estuvo conduciendo el informativo, el diputado del MPP, vos estabas, Pupo, Sebastián Valdomir, dijo que la política de seguridad del Frente Amplio había sido un fracaso. Un integrante del mismo sector del ministro del Interior que estuvo durante mucho tiempo a cargo de esa cartera. Por lo tanto, creo que desde la oposición también hay una mirada crítica sobre lo que ocurrió durante... Bueno, crítica le hicieron al diputado que dijo que había sido un fracaso la política. Bueno, se podrá decirlo... En realidad le costó carísimo, ¿no? Se podrá decir lo que se quiera, pero realmente me parece que hay un reconocimiento allí, que obviamente después pasa por el tamiz de lo político y tiene sus distintas visiones. Vero. Bueno, por supuesto que es una buena noticia que la tendencia se consolide. Creo que la verdad, un poco en esa dicotomía que veíamos ayer en el informe, está en el medio, ¿no? Ni es que la pandemia no afectó absolutamente nada, como el gobierno en algún momento decía, ni es que, que todo se debe a la pandemia. Que todo se debe a la pandemia. Yo creo que hay gestión, la gestión se percibe en la calle. No sé si hay un modelo Larrañaga, como decía Iturralde, pero sí hay una impronta que dejó el ministro Larrañaga que creo que tiene continuidad con el ministro Heber y con las autoridades a nivel departamental y a nivel de jerarquías policiales. Hay un camino que es claro. Ahora, creo que lo que vamos a empezar a ver desde este trimestre último del año va a ser cuál fue el efecto real de la pandemia. Pero coincidís con Pepe que puede haber algo que va mucho más allá de la movilidad. Y si estamos hablando entonces de un efecto pandemia emocional o psíquico o psicológico, ¿cuándo es el final de ese efecto pospandemia? Sí, o cuáles son otros efectos que todavía no los vimos. O sea que me parece que hay que estar atentos a lo que va a pasar. En lo inmediato, en este trimestre, a más largo plazo, por ejemplo, en el próximo año, ¿cuál va a ser la incidencia de, bueno, esa, digamos, confrontación, ¿no? Esa brecha que se abre en una sociedad que ha tenido, bueno, medidas de contención, pero que yo creo que no han sido del todo suficientes para atender a determinada población? Eso tal vez lo veamos más a largo plazo. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es, sí, el retorno a la movilidad, pero el retorno a la movilidad que implica, bueno, volvemos a las fiestas, volvemos a la actividad nocturna, volvemos al encuentro en el barrio, volvemos a los problemas de convivencia que antes teníamos. Fíjate qué tipo de homicidios subieron. Exactamente. Y además el tema de la violencia doméstica, que creo que era una cifra que nadie quiere, pero que era esperable el aumento de las denuncias, porque veíamos un fenómeno que se había dado extraño durante la pandemia, que decíamos, bueno, se esperaba que los casos aumentaran, pero sin embargo las denuncias bajaron. Pero aumentaban las consultas a los teléfonos de asistencia. O sea que el fenómeno estaba allí, estaba latente, no era fácil denunciar en pandemia. No estamos hablando de delitos como te roban una cartera y vas a la comisaría y denunciás. Estás hablando de que necesitas toda una red de contención que durante la pandemia estaba totalmente desarticulada. Hubo incluso hasta oficinas del propio Mides en algunos lugares del interior del país que permanecían cerradas, ¿no? Entonces me parece que estamos viendo cosas, fenómenos que eran esperables. La intensidad de esos fenómenos creo que es lo que vamos a tener que medir de ahora en más. ¿Encontrás exitista el gobierno presentando estos números? No, encuentro un gobierno defendiendo su gestión, como naturalmente hacen todos los gobiernos, y me parece muy bien. Y además son números, primero, muy creíbles. Son números que está bueno tener esa mirada de empezar a compararse contra sí mismo. Me parece bueno eso. Y además me parece válido compararse contra sí mismo, porque
Yo lo que veo mal es lo que dije hace 1 año y medio más o menos, cuando fue el primer número que presentó el ministro Larrañaga, es comparar bimestre, trimestre. Me parecen periodos muy cortos que no dicen nada. Ahora, comparar 9 meses del 2021 contra 9 meses del 2020, contra 9 meses del 2019 y del 2018, me parece un periodo de tiempo bastante respetable como para sacar algunas conclusiones. Inclusive en pandemia, porque fíjate vos que si consideramos que este último trimestre hubo una normalización de la actividad, ¿por qué no compararlo contra los 9 meses del año pasado, donde el primer trimestre no había pandemia? Entonces, estás comparando 6 meses en pandemia de este año contra 6 meses en pandemia del año pasado. O sea, un periodo de 9 meses este año con 6 meses de cierta restricción, y más o menos la restricción, porque por algo el Frente Amplio pedía restringir la movilidad, quiere decir que ellos detectaban que había mucha libertad y mucha gente en la calle moviéndose. Pero bueno, eso es otro tema. Son 6 meses de este año contra 6 meses del año pasado. Y comparar estos 9 meses contra 9 meses del 2019 y 9 meses del 2018 también es válido, porque te comparás no solo contra vos mismo, sino contra la administración anterior. Y contra los resultados que tenía la administración anterior, el porcentaje de merma más o menos anda rondando el 20%. Ahora, detrás de todo esto hay que dar el gran debate que nos lo debemos todos, es respecto de si lo que estamos atacando hoy son las consecuencias de la delincuencia o las causas. Yo creo que estamos atacando algunas causas con cierta eficiencia. Lo está viendo la población, porque ese es el resultado de las encuestas de opinión pública, que te dicen que la gente ve con mayor simpatía hoy la labor del Instituto Policial, inclusive muy superior a cómo nos ven a los periodistas, a los medios, al PIT-CNT. O sea, quiere decir que la gente está percibiendo que hay en la calle una mayor atención, una mayor dedicación y una mayor empatía del cuerpo policial hacia sus problemas. Eso me parece muy positivo. Pero las causas verdaderas del delito las estamos atacando parcialmente. Estamos recién estableciendo los primeros parches, que es metiéndole más horas, metiéndole más garra, pero con eso no alcanza, creo que falta mucho. Y repito lo que dije en el último programa cuando hablamos de esto, para mí sigue habiendo un tirón de orejas al Ministerio del Interior. Me falta un dato acá, me faltan lo que vamos a hablar en el segundo tema. Me falta el crecimiento de los delitos del cuento del tío y el crecimiento de los delitos informáticos. Porque a mí me parece que el Uruguay está trabajando muy bien con Fiscalía para bajar los delitos en la calle y los delitos violentos, pero me parece... Hoy hay otra calle, y es la de Internet, la de la red. Y esa en la pandemia que están subiendo otro tipo de delitos. Sin duda, y vamos a ir a eso en el próximo bloque. Yo planteo, por el poco tiempo que tenemos, no entrar hoy en el debate de si se está combatiendo la causa o las consecuencias, porque es un temún y en realidad no nos va a dar el tiempo hoy, tendríamos que hacerlo otro día. Yo prefiero quedarnos en el ratito que nos queda de este primer bloque en el análisis primario de estos números, de lo que sugieren, ¿no? Y otra pregunta básica que no se las hice, pero una cosa son estos números que hablan de una tendencia a la baja, más allá del resurgir de los últimos 3 meses de algunos delitos importantes, y otra es la sensación de la gente, ¿no? Porque la famosa sensación térmica. Bueno, ¿va de la mano con esta tendencia a la baja o no? ¿Selva? Bueno, hay un estudio de Cambridge que dice que los delitos a nivel mundial, es un estudio que toma varios países, incluido Uruguay, bajaron un 37% a nivel global. Con pandemia. Con pandemia, la pandemia incidió en la baja de esos delitos y en el caso del delito de hurto un 47%, que es el delito que más bajó. Se toma Uruguay porque, bueno, nosotros no estuvimos ajenos a esto, y no solamente porque no tuvimos movilidad o, digamos, confinamiento como otros países, sino además porque tuvimos fronteras cerradas. O sea, a nosotros nos entran 3 millones y algo de personas que no estuvieron en el Uruguay durante las fronteras cerradas. Por lo tanto, había mucho menos gente en la calle y mucho menos posibilidades de cometer delitos. A mí me pasa que, primero, yo celebro que las cifras den mejor, pero me pasa también que tengo que pasar por mi propia experiencia personal. Yo tengo 6 familiares directos, incluido yo,
que durante estos meses hemos tenido robos. Y en algunos casos, algunos que salieron en televisión, como el caso de aquella banda que quemaba los autos en la playa, que iba al Molino de Pérez, se les robaba todo, no sé si se acuerdan, pero salieron en televisión, venían en un auto robado, lo quemaban, hacían los robos y seguían. Bueno, una de mis nietas fue protagonista de esos robos, ella sí denunció porque eso tomó estado público, yo también denuncié porque me robaron en Antel, en la esquina de Antel, a las 12:15 del mediodía, y fui y hice la denuncia. Pero, por ejemplo, mi nieto mayor no denunció y le dieron un palazo y tuvo que hacerle una cirugía del maxilar. Mi hijastra tampoco denunció y le robaron la cartera cuando iba a subir al auto. Mi otro hijastro tampoco denunció y le robaron todo el juego de jardín de su terraza. Y otro nieto que tengo que le robaron la billetera tampoco. ¿Todo esto en pandemia? Todo esto en este periodo de estos 2 años, 2020, ¿Y por qué no denunciaron, Selva? 2019, Pero no 2021. en pandemia no es que los delincuentes se cuidan. Perdón, yo digo lo que me pasó a mí. Yo esto que estoy contando no es un invento. Ahora digo, somos personas de distinta edad que tenemos diferentes círculos sociales, diferentes edades y diferentes lugares y diferentes fechas en que estos delitos ocurrieron. No puedo pensar que nos tomaron a nosotros como un objetivo, a la familia, digo. Esto pasó. A mí me da sorpresa lo de los homicidios, por ejemplo. Yo hice un cálculo y dije, bueno, si en 270 días hubo nada más que 81 homicidios contabilizados, me da 0.3 homicidios por día. Y yo veo todos los canales de televisión, salvo que los canales de televisión mientan, todos los días veo 1, 2 o 3 homicidios. Hacé la denuncia. 1, 2 o 3 homicidios. Lo que estás diciendo es muy grave. Estás denunciando al Ministerio del Interior. Entonces, yo digo que el tema de los homicidios es un tema grave en este país y de verdad no me coincide la visión con lo que está pasando. Capaz que estoy equivocada. Probablemente sí, capaz que es una sensación térmica. Como tú hablaste de sensación térmica, yo digo, mi sensación térmica al mirar la televisión es, si no murió un chico, mataron a un viejo, o sea, para robarlo, apareció de nuevo la banda de los perfumes, supermercados robados. El otro día había una embarazada de 8 meses tirada en Carrasco mientras la trataban de robar, etcétera, etcétera. Entonces, yo sinceramente digo, ojalá las cifras sean buenas, confiables y además sigan a la baja. Eso es lo que yo deseo. No creo, y creo sí en el liderazgo de Larrañaga, y creo que hizo un muy buen trabajo cuando estuvo como ministro, y pienso que eso hay que aprovecharlo. No creo y no coincido con el ministro que dice el gran éxito es tener 2.000 presos más, porque tener 2.000 presos más, que básicamente están indicando, sobre todo están dirigidos al microtráfico y donde hay muchas mujeres. Vamos a hablar de ese tema hoy, de cómo se incorporaron al INAU niños que quedan sin sus madres durante 4 a 15 años, porque esa es la pena que les da la LUC, por llevar droga a las cárceles, a sus compañeros, a veces incluso manipuladas o forzadas por sus compañeros. Entonces, yo no creo que las cárceles sean reeducativas, estamos con un grave problema de cárceles. Entonces, meter más presos en la cárcel, yo no creo que sea un éxito. Bueno, ¿por qué tenemos que ahí terminar siempre como en ese embudo de, a ver, ¿qué hace? Que haya más presos? Cuestionar que es un éxito es válido, pero desde la perspectiva de la represión del delito, es un éxito. No de la rehabilitación, sin duda, porque el sistema penitenciario no lo habilita, no desde la prevención tampoco, pero en lo que es la parte punitiva que forma parte de la estrategia, ¿no es un éxito? Pero yo pongo el ejemplo de las mujeres. Hay mujeres, y tengo casos sí, pero no subieron a 2.000 por las mujeres. El 95% del microtráfico por estupefacientes que llevan es de mujeres que dejan a niños sin cobertura porque su padre está en la cárcel y su madre también va a la cárcel, como mínimo por 4 años, porque eso es lo que dice la LUC, y no tiene posibilidades de bajar la pena. Esa es otra ¿No cosa se iba a de la que rever dice la eso? LUC. Se va a rever. Delitos... Ojalá se revea, porque eso es un problema. El propio Abdala lo ha planteado como un problema que tiene el INAU lleno de niños. Para mí, que tenemos una pausa. Yo hay cosas que acepto en cuanto a las causas, en cuanto a que no se ha trabajado todavía suficientemente para el tema de las causas. Ahora, cuidado.
el hecho de que haya más formalizaciones, el hecho de que haya más procedimientos, el hecho de que la gente se sienta más segura en la calle y lo demuestra con las encuestas por la aceptación, te está pintando un panorama de qué cosas pudieron haber cambiado, entre ellas la LUC, la posibilidad de una mejor legítima defensa de la policía y de los ciudadanos, la posibilidad de que existan mayores controles en la calle o donde sea de parte de la policía hacia los sospechosos. O sea, todo eso va en favor de lo que siempre dice el doctor Subía, que me parece que el gran cambio, que lo que hay que lograr, y no solo la teoría del doctor Subía, es que no sea negocio delinquir. Y para que no sea negocio delinquir, el delincuente tiene que, en su cálculo de probabilidades de éxito, tiene que ver disminuido esas posibilidades de éxito. Entonces, el mayor esclarecimiento de los delitos, eso sí es un factor que está jugando a favor de que estos numeritos que están acá, que los muestro, porque son la representación de un cambio a favor en 2 años respecto del nuevo periodo. Sí, seguimos a la vuelta porque se te va a poner amarillento ese papelito, Pupo. Del otro día fue el de Pausa y ya venimos, ya venimos.